La primera vez que hice un viaje en motocicleta en mi vida, el destino fue este festival. Estaba con mi amigo Largo, que anda por acá. Hablamos de, tío, hay un festival de reggae, no sé qué, vamos para allá. Y digo, venga, yo voy, pero voy en moto. Y es maravillosa pues la espiral de que 7 años después de haber sembrado esa semillita del querer desplazarme con algún tipo de propósito interesante en el espacio-tiempo, me hayan invitado para dar esta charla. Me gustaría empezar desde el origen del origen. Dicen por ahí algunas escrituras sagradas que al principio era todo oscuridad y que en un momento dado una voz dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo sin más contemplaciones. Después del Big Bang se fueron formando algunas estrellas masivas que al final de su vida útil implosionaban reventando todo el material que contenían y esparciéndolo en el cosmos. Ese fenómeno cósmico es conocido como una supernova. Lo que me interesa del fenómeno de la supernova es el binomio de la destrucción-creación. Se tiene que destruir a veces algo para que posteriormente se pueda crear algo nuevo. Todo ese material que veis esparcido de la supernova por el efecto gravitatorio universal acaba formando nuevas estrellas, nuevos cometas, algunas lunas, algunos asteroides y también algunos planetas. Hace 4.500 millones de años más o menos nuestro planeta era una especie de bola de fuego inhabitable y como si de espermatozoides se trataran, fecundando un óvulo, unos cometas parece ser que trajeron agua, lo cual nos compone en casi un 70%. Por tanto, se podría decir que somos de fuera, ¿no? Con el pasar de los miles de millones de años, en esos mares que trajeron los cometas, por una serie de reacciones químicas se acabaron formando pues, el origen de la vida, las primeras bacterias, concretamente esta, la cianobacteria, una bacteria que en conjunción con los estromatolitos acabó oxigenando el planeta y luego ¡pum!, se diversificó la vida. Esta es una representación ilustrativa de la llamada explosión cámbrica, donde esas primeras células, tras el efecto de mitosis y mitosis y mitosis, acabaron dando pues un montón de distintos seres. En un momento dado, uno de esos seres decidió que ya estaba bien de estar en el agua y que era momento de pasar a la tierra. Tal vez sea nuestro tatarabuelísimo. Finalmente continuó la evolución y en un periodo en términos evolutivos muy corto acabamos encarnando desde ese agua que vino en cometas pues lo que hoy somos, ¿no? Este cuerpo, estos huesos, estos ojos, estas manos. Hablo de esto al inicio porque me parece muy importante la conjunción, la fórmula de la memoria en relación al tiempo y al espacio. En términos históricos muchas veces sucede que cuando olvidamos lo que ha sucedido en el tiempo y en el espacio tendemos a cometer ciertos errores. Una de las personas que me encontré en Perú me dijo lo importante que era la memoria en relación al tiempo y al espacio para estar en el hoy. Memoria del tiempo, memoria del espacio, memoria cósmica. Y me hace entender quién soy yo. Y me dice, tú eres, solo tú eres. Pero ¿quién soy? Tú eres. Entonces me pongo a caminar en esa presencia mía, de reconocerme quién soy. Para poder entender lo demás, tengo que entenderme yo, como persona, como hijo, como tribu. Entenderme como padre, como Esteban, como guía. Y reconocer eso, para poder explicar, desde la simplicidad de las palabras, explicar el origen de esta pacha, de esta tierra, de este universo que nos alumbra y que nos muestra un camino. Me parece importantísimo recordar de dónde venimos para entender quiénes somos. Pues a veces he sentido que puede llegar a haber una tendencia de saber uno de dónde es y enamorarse demasiado de esa idea. Pero si te remontas un poquito atrás, pues como decía Drexler, ¿no? Tan importante como saber de dónde somos es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Nos podemos remontar a cuando nuestros ancestros homínidos salieron de Etiopía, pero si vamos más para atrás, hasta la cianobacteria. Entonces, todo eso, toda esa diversidad biológica se concentra en esta foto que tomó la sonda Voyager hace unas décadas y que Carl Sagan definió como ese pálido punto azul en el cual está
todas las personas que has conocido, todo lo que has vivido y experimentado, todas las historias que has escuchado, absolutamente todo está en ese punto azul. Lo cual suscita una pregunta trascendental, ¿no? ¿Qué quieres hacer en él? En Colombia conocí a un heredero de los muiscas, mestizo, que me hablaba un poco de algo en relación a esto. Nacemos para estudiar, estudiamos para trabajar, trabajamos para consumir, finalmente morimos. Dice el poeta, entonces nacimos para morir, estamos muertos desde que nacimos. Eso muestra una pobre oferta de la sociedad moderna para el ser humano. Un ser humano que parece que vive toda su vida encajonado. Nace en un cajón y en ese cajón te vas creciendo y te vas moviendo en cajones para aprender, para conocer. Vives en un cajón, duermes en un cajón, caminas y te mueves en un cajón, estudias y aprendes en un cajón, te diviertes en un cajón, y lo mejor que te puede pasar es que en un cajón puedas recordar que existe otra existencia más allá del mundo de los cajones. Finalmente mueres y mueres en un cajón. Una de las cosas que me fascina de las comunidades indígenas es que utilizan el concepto de la muerte a favor de, para tratar de aprovechar un poquito más la vida, sabiendo que es finita y teniendo presente que, porque en algún momento se termina, que eso sirva como de revulsivo y de realzar aquello que haces, piensas o sientes en tu día a día, el cómo te tomas las cosas, el cómo caminas tu camino, pues. Todos, me imagino, porque la vida es así, habremos tenido a alguien que se ha ido o nosotros mismos habremos podido vivir algún tipo de situación que digamos, uy, casi, ¿eh? O sea, casi aquí no la cuento. En los últimos años pasé por el hospital en 3 ocasiones, no por algo grave, pero sí lo suficiente como para que me hiciera reflexionar que, hey, ¿y si te mueres mañana? ¿Qué onda? Entonces la conclusión es que, hermano, hermana, si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada. Explotar el qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer aplicado en el día a día. Que de la teoría a la práctica puede ser un poquito más complejo de lo que parece. Y hace poquito recibí un recordatorio abrupto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Me pasó esto. Y en relación a esto, recordé esto otro. Algo que no perdona el tiempo es lo que a tiempo no se hace. Así decía la princesa Muisca, que algo que no perdona el tiempo es lo que a tiempo no se hace. Y durante gran parte de mi vida no sabía bien qué quería hacer. Parecía que la vida me llevaba por un sendero, pero que me chirriaba todo el tiempo. Entonces decidí coger las riendas y utilizar mi tiempo en viajar. Ya había viajado por el mero placer de hacerlo, o por lo que me podía nutrir a nivel personal, pero me apetecía hacerlo de otra manera, algo que no me sirviera solo a mí, pues consciente de que muchos de los viajes que había tenido experiencias que eran trascendentales para mi vida o para mi forma de concebir las cosas, cómo no, a través de una cámara, compartir esto con el resto. Entonces decidí tener mi propia supernova y por ese concepto que hablábamos antes de la destrucción-creación, pues destruir la vida que tenía hasta ese entonces, más recta, más ordenada, más predecible de alguna forma, y lanzarme a una aventura en algo de lo que de verdad no tenía ni idea. No tenía ni idea ni de ir en moto, ni de viajar, ni de cómo se hacía, ni siquiera de cómo uno se acercaba a las comunidades indígenas, que era pues el propósito del proyecto Soy Tribu. Pero luego uno se va encontrando personas como estas que te la van dejando cada vez más clara, ¿no? El chiste no es vivir, sino saber vivir. Exacto. Así decía Juan, el albañil de Veracruz. Y mi forma de saber vivir en los últimos 7 años se podría resumir en este mapa, que han sido aproximadamente unos 88.000 kilómetros a lo largo de 21 países, en unos 227 episodios de viaje que subo a mis redes sociales, habiendo compartido, a veces en periodos más cortos, a veces en periodos más extensos de tiempo, pues con distintas comunidades de la Via Yala, territorio conocido como América. Comencé en Santiago de Chile, fui hasta Ushuaia, subí por otro ladito hasta Uruguay, pasé por la costa litoral de Brasil hasta la Guayana Francesa, Suriname, Guyana, me adentré un poquito en Venezuela, bajé por la Amazonía brasileña hasta entrar en Paraguay,
tras hacer el norte argentino, el norte chileno, un poquito de Bolivia, Perú, Ecuador. En Colombia estuve un año, me agarró la pandemia allá. Y en este último año y medio hice Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice. Y actualmente pues estoy en México, donde dejé la moto hace un par de semanas para poder venir aquí. En esos 6, 7 años pues he podido recorrer y comprobar de primera mano lo muy hermoso que es el planeta. En lagos como esos de Chile, en yungas como estas de Bolivia, volcanes como estos del Paso Beljama, en desierto de Atacama, valles sagrados como el de Perú, todos los cruces andinos, creo que la cordillera andina la llegué a cruzar hasta en 25 ocasiones de algún lado a otro, zonas más selváticas como esta del territorio Bribri de Costa Rica, Parque Nacional Lauca en Bolivia, desiertos como el de Ica en Perú, desierto de Atacama, pero bueno, estos son solo como lugares naturales en los que uno reafirma, sí, lo muy bello que es el planeta, pero ¿por qué tribus? No, porque soy tribu. Y es que en los viajes que hacía de mochilero, me sucedía que al final lo que más me cambiaba o lo que más me aportaba cuando volvía a mi casa y podía reflexionar sobre aquello que había vivido en unas circunstancias extraordinarias que te sacan de la rutina diaria, pues casi siempre eran los encuentros con la gente del lugar, el nutrirme de su forma de ver las cosas, sus formas de relacionarse, y todo eso como que reconfiguraba mi forma de pensar, pues me ofrecía formas alternas a la mía, a la que consideraba como que más o menos era la que era, y me daba cuenta de que no, de que podía ser válida para mí, pero que hay en paralelo muchos otros ángulos. Entonces me propuse, sí, viajar a través de quienes habitan el territorio. Unos amigos de Colombia me dijeron algo hace un tiempo que lo tengo ahora casi como un mantra, que es que el camino es el destino. Ya no estoy buscando llegar a cierto sitio como hacía antes de mochilero, es más bien el qué vives en el camino y con quién te mezclas en él. Entonces, viajar a través de quienes habitan el territorio, buscando conocimientos, buscando a través de una cámara, pues hacerles sentir suficientemente cómodos como para que quieran compartir a una ventana bastante más amplia su forma de concebir la vida, sus cosmovisiones. Y una de las primeras personas y muy influyentes para mí, que amo con todo mi corazón, es Arturo Piegrande, al que me encontré en el momento preciso, al primer mes de comenzar la travesía. La gente no tiene idea a qué viene a la Tierra. ¿Qué es? Andan buscando quién soy, para qué vine, qué hay más allá, ocupándose del afuera. Porque es lo que nos inducen, porque es lo que nos debilita, nos fisura. Nos han atrapado a través de la cabeza y nos manipulan, haciéndonos a veces creer que tener un sueldo nos va a dar mejores posibilidades. Y muchos veo que estudian en las universidades, se titulan, tienen un título que certifica que son mano de obra calificada, nada más. Pero su tiempo no es de ellos, es de alguien que paga por consumir su tiempo. Y el tiempo no existe, es cronos, viene de los griegos, que se comía a sus hijos. Mira cómo nos manipulan y nos han manipulado por generaciones. Cuando la única verdad, siento, es poder vivir en paz y con dignidad. Que nuestros hijos crezcan con agua que corre del río, que viene de la cascada, que coman de la huerta. El sueño, ojalá un día lo logremos. Tal vez no veamos los frutos de ese árbol, pero alguien de nuestros lo va a hacer. Estaba muy al inicio del viaje y aunque tenía un boceto mental de qué era lo que quería hacer y de qué manera, al coincidir con él y con otras personas en un sitio del sur de Chile llamado Quitralma, acabé de perfilar por completo cuál era el propósito. El propósito iba mucho más allá pues, de la aventura que yo personalmente pudiera vivir. El propósito era recoger mensajes como estos y utilizar de forma positiva la tecnología para propagarlos y ojalá pues ir plantando semillas que en los viajes previos pues se me plantaban a mí, decir, pues para más gente, para mucha más. Y el mensaje de Arturo era completamente análogo y paralelo con el del Muisca, que es ¿a qué vine a la Tierra? ¿En qué quiero utilizar mi tiempo? Son preguntas existencialistas, sí, que pueden parecer muy amplias, pero que si te esfuerzas en el día a día en tratar de alcanzar una suerte de respuesta, de alguna manera comienzas a encaminar tus pasos allá donde realmente quieres. Siendo así, pues tuve la oportunidad de compartir con mapuches,
con charrúas en Uruguay, con endúas guaraní, ambos partieron el último año y medio, con gente colla del norte argentino lindando con Bolivia, con cholitas de Bolivia, con aymarás en Perú, con quichuas, esta familia la amo con todo mi ser, con incas, herederos de los incas, con la nación saraguro del Ecuador, con los aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, donde también habitan un pueblo hermano, que son los cogis. Cerca de allí, en La Guajira, el territorio de los guayús, con esta abuelita guayú hermosa que su mirada enternecía, como no os podéis imaginar. También estuve con la gente del Pacífico afrodescendiente, con los Misak del Cauca, con los Emberá chamí, con los Yanacona, con los Nuavé Buglé de Panamá, los Bribri de Costa Rica, también de Costa Rica, los Cabecar de la Sierra de Talamanca, con la gente del Quetzal, del lago Atitlán en Guatemala, y ahora en los últimos meses pues la bellísima oportunidad por la apertura y la hospitalidad que tienen de los mixtecos en México y los totonacos del estado de Veracruz. Uno de los más presentes y de los que más se habla la cosmovisión son los mayas. Bueno, pues por el grandísimo desarrollo en muchísimos términos de cosmología, cosmogonía y tantas otras cosas que manejaban. Los pueblos indígenas actualmente cuentan más o menos con unas 5.000 pueblos nativos, naciones indígenas o etnias, como se quiera llamar, a lo largo de 90 países. Representan 370 millones de personas en total, que aproximadamente son 5% de la población total del planeta en el que habitamos, y sin embargo representan en términos económicos el 15% más pobre. Habría que definir qué es ser pobre y qué es ser rico. Y hace poquito estuve en la selva lacandona de México, una zona que colinda con Guatemala, y conocí a este sabio lacandón que mientras iba remando, llevándome a un lugar donde su padre rezaba, me hablaba de qué es ser pobre y qué es ser rico. Y él me decía que en realidad él era bien rico, pero muy, 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 muy rico. Y así lo justificaba. Estoy rico. Estoy bien rico aquí con la selva, porque nunca acabará. Si lo tumbas, pobre. Pero si no tumbas árboles, es rico. Eres millonario, Juan. Soy millonario aquí. Pero no dinero, la vida. Comme l'odeur des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent l'emportera, tout disparaît. Don Juan es uno de esos guardianes de la naturaleza que operan desde el invisible. Hay muchos, suelen ser anónimos y trabajan por el bien de todos. Camino recto, no chueco. Camino chueco, no recto, porque en cualquier momento te podrías desviar e ir por el que no es. Lo que tienen en primer lugar es lo más lógico que tiene que estar en el primer lugar, que es aquello que garantiza la continuidad de tu existencia. Es decir, aquello que te provee la vida. Los lacandones son herederos de los mayas, de hecho hablan el maya más puro. Y hay un concepto que me fascina de ellos, que es la forma de saludo. En vez de hola, dicen in lakesh, que significa yo soy tu otro tú, a lo que responden jalaken, tú eres mi otro yo. De esa manera nos podemos remontar de nuevo al origen de la cianobacteria, que si tienes presente simplemente en la forma de saludo que el origen es uno y que venimos todos exactamente del mismo lugar, a pesar de las diversificaciones y de los desvíos y las separaciones que a veces se promulgan con tanta polarización del hoy día, pues te das cuenta de que en realidad lo que le pasa al otro, te pasa a ti, y lo que te pasa a ti, le pasa al otro. Y eso genera, de forma más o menos consciente o inconsciente, una voluntad de querer que todo el mundo esté bien. En África tienen algo parecido, que algunos conoceréis, que es el Ubuntu. Yo soy porque somos. Si estudiamos cómo funcionaban los grupos humanos antiguamente, la supervivencia pasaba por la permanencia del grupo. Era bien difícil sobrevivir de manera individual, lo cual nos convirtió en seres realmente sociales. Pero insisto, parece ser como que en los últimos siglos sentimos que igual ya no dependemos tanto del otro, aunque en realidad sí. En el Ecuador me encontré a una de las personas que más me volaron la cabeza de todo el trayecto, que es Taita Arturo Chiriboga, y contaba algo también muy interesante en relación a esto. Que no somos unas unidades aisladas autosuficientes,
que no somos nada sin todos. Sin todos. No somos nada sin todo. Y es curioso como cuando uno va avanzando por América, en pueblos indígenas que aparentemente pues no han tenido mucha relación entre sí, tienen conceptos muy similares. En los Andes peruanos está el concepto del Aini, que es la reciprocidad. O sea, el entender que todo de alguna forma u otra, aunque parezca que no, está relacionado. Por ejemplo, pues cómo el árbol colabora con la tierra para mantenerla firme, cómo las ramas pueden servir a un pajarito que se posa, o cómo el fruto que crece en ese árbol puede llegar a alimentar, por ejemplo, a nosotros mismos. En ese sentido, lo tienen bien claro en la Sierra Nevada de Santa Marta, que hay que efectuar pagamentos, o sea, ofrendas a aquello que te está permitiendo ser y por tanto estar. Los mamos son los líderes espirituales de la Sierra Nevada y de nuevo que eso está pues prácticamente en el Caribe, pues abajo de los Andes en Chile, una mapuche me puede venir a decir algo muy parecido a lo que los mamos piensan, pero de otra forma. Pero aquí bajan bandadas de pajaritos, me están comiendo todas las arvejas, pero yo los dejo ahí. Llegará el próximo año y los volveré a sembrar para que puedan sobrevivir, porque todos queremos vivir en esta vida. No solamente yo ni mis hijos, todos necesitamos vida y una vida sana. Y lo hago por amor, por cariño, porque amo mi tierra, amo mi pueblo. Yo soy feliz trabajando la tierra. Yo converso con mis plantas. Yo planto un tomate y le digo, aquí vaya a aprender. Planto una selva, cuidadito, no te vas a secar, porque la tierra le da la vida, la tierra te da el ser y la tierra es linda. ¿Por qué no amar uno su tierra? Si tú no valorizas tu tierra es porque no te das cuenta, porque eres egoísta y no lo querís nomás. Uno de la tierra vive, yo vivo de la tierra. ¿Cómo no voy a querer mi tierra? Si me da la comida del mes, ¿cómo no me voy a sentir orgullosa de mi tierra? Por eso la quiero y la amo. Y le entrego amor y cariño, que sin de la tierra no habría vida, no habría amor, no habría nada. ¿O me equivoco? Yo creo que no se equivocaba en absoluto. Y realmente es esto, el todo sirve para algo. Y si me sirve a mí, podemos entender que le puede servir a más seres, tal vez no con esta forma. Volviendo de nuevo a la Sierra Nevada de Santa Marta, porque es que de verdad que ahí hay mucho conocimiento, me llevaron en un lugar llamado Sabana Crespo para que me hablara otro mamo, pero al cual no podía entender porque no hablábamos el mismo idioma, y su sobrino me tradujo lo que decía. Y es muy curioso porque pues yo he llevado toda mi vida pensando que una piedra, concretamente una piedra, es un ser inerte. Y de repente pues uno conoce a ciertas personas y te desmontan esa creencia. No sabemos hacer dinero, no sabemos hacer máquina de ninguna clase. Solo sabemos entender. Por ejemplo, si hoy canta un pájaro, ¿qué significa? Si hoy llueve y se oye un trueno bien fuerte, escuchar y interpretar el mensaje. Porque, ¿qué significa eso? Va a haber guerras, está anunciando sequía. Para nosotros la piedra es sagrada. Los civiles, digamos los blancos, para ellos las piedras no tienen vidas. Para nosotros sí tienen vidas. Para nosotros la piedra cumple una función. Así como el agua, así como las plantas cumplen las funciones. La luna, el sol cumple función, la piedra también cumple función. Todo sirve para algo y todo cumple su función. Y a lo largo de estos 6-7 años he podido ir viendo, desgraciadamente, la atroz deforestación, el expolio continuado que hay de los territorios, aquello que sucede, por desgracia, en países como México, Brasil y Colombia, que es el exterminio de aquella persona que se interponga en el negocio de la extracción de esos recursos. Y todo esto es en conjunción a la nueva época de la historia de la humanidad en la que estamos, definida como el Antropoceno. Época definida por la elección humana, en la que el riesgo dominante para nuestra supervivencia somos nosotros mismos. Creo que esto nunca había pasado en la historia y es bien curioso cómo una especie puede ser su mayor riesgo para sí misma. Como una paradoja
absurda pero muy real. Siento que todo el conocimiento de estas comunidades, de estos pueblos, abogan y van muy a favor de tratar de frenar un poquito las consecuencias más nocivas del antropoceno, que un trato más armónico con los elementos que nos rodean, contaminando un poco menos, eligiendo qué se consume y sobre todo pues tratando de exigir y demandar a las personas que están en los puestos de tomas de decisiones qué se debería hacer o qué no se debería hacer en términos de salubridad para todos los demás, ayudaría mucho que la mentalidad de estas comunidades se apliquen. En mi segunda semana de viaje conocí en Chile a un pescador de cochayuyo. El cochayuyo es una alga que se come y se meten ahí al mar y como pueden las sacas, son como unos tentáculos gigantescos. Y me encontré pues a un pescador que por haber estado seguramente toda su vida relacionado con el elemento mar, adquirió una sabiduría enorme, la cual conjugó aquí con un poquito de crítica por muchas de las cosas que había visto en la playa. Nosotros estamos acabando con este mundo. Con esas palabras, estamos acabando con el mundo porque no estamos haciendo nada, sino al contrario, estamos destruyéndolo, sacándole materiales, inyectándole plástico, haciendo miles de cosas que no debemos hacer. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿por qué lo hacemos? Por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque nosotros queremos tener más dinero, queremos ser superiores, queremos tener cantidad de plata, queremos tener casas en distintos lugares, queremos tener terreno, queremos tener una buena posición económica. ¿Para qué? Para mirar a la persona que está más desvalida para allá para abajo y ojalá pisotearlo. Porque nuestro ego ha llegado a tal grado, que prácticamente lo creemos dioses. Sin embargo, no se olviden que lo único que llegamos en la espalda es una muerte. Es algo que mañana o pasado usted va a morir. Yo también voy a morir, pero va a haber una gran diferencia. ¿Y sabe cuál es la diferencia? ¿Quién lo quiso usted y quién lo quise yo como persona? La plata no le va a servir de nada, porque no se le va a hallar para ninguna parte. A lo mejor va a tener tanta plata que ni siquiera en 10 cajones de muertos que va a tener, la va a poder echar, porque no le va a seguir donde hace viaje. Eso está claro y sin embargo a veces se nos olvida, pues de alguna forma estamos insertados en esta rueda, queramos o no. Las comunidades indígenas se consideran claramente y así se sienten y promueven hijos de la tierra. Y claro, pues uno se encuentra con estos conceptos y reflexiona para atrás. Y yo que soy de un pueblito pequeño del sur extremeño, que somos, digamos, gente de campo, pero no tenía estos conceptos asimilados y en ningún momento tenía pues esa conexión con el elemento tierra o el elemento agua o el elemento fuego. Conocí a un mayor en Verachamí, que me decía que o nos acordamos que somos hijos de la tierra y que hay una relación innegable, o mal camino llevamos. Yo soy de la tierra, soy hijo de la madre tierra. Soy consciente de que pertenezco a una república, a un país, pero sobre todas las cosas pertenezco a la tierra. Soy hijo de la tierra, todos lo somos. Nosotros no somos dueños del petróleo, no somos dueños del oro, no somos dueños de nada. Solamente aquí en la tierra, el sagrado oficio que el Padre nos dejó fue ser guardianes, cuidar todo esto. El viento es nuestro aliento, el fuego nuestro espíritu, la tierra nuestro cuerpo, el agua nuestra sangre. Ese es el rezo que nosotros como pueblos originarios aquí en el Abya Yala siempre pronunciamos. Es como esa oración católica, como el Padre Nuestro. El viento es el aliento, el fuego es el espíritu, la tierra es el cuerpo y el agua es la sangre. Si tu día a día lo mueves sabiendo eso y perjudicas algunos de esos elementos, pues por una lógica aplastante te estás perjudicando a ti mismo. Los propios elementos que nos componen a nivel anatómico son los que están por ahí. Y si es cierto que el agua es nuestra sangre, como me decía ahora un chico que conocí en Mazunte, en México. El agua es nuestra sangre. Lo peor de todo es que cagamos sobre nuestra sangre y limpiamos esas heces con más sangre. Estamos utilizando más agua para limpiar esa mierda que echamos sobre nuestra sangre. Pero bueno, no todo es negativo, ¿no? Me he encontrado a gente muy positiva. Gente que sí, que entiende que el sentimiento que debería predominar más allá de sentirse parte de una nación dibujada por nosotros mismos, lo cual es muy legítimo, es sentirnos parte del todo y que
el mar de plástico que hay allá en Indonesia me va a afectar de una manera u otra, así como las emisiones de este país o de aquel otro. Y me he encontrado en el camino la esperanza de nuevas generaciones, nuevas personitas que vienen con las ideas súper claras. Y este niño ambientalista es una de las que más me enterneció al respecto. Y que tenía muy claro cómo debería ser la política. Él lo definía como una política biocéntrica. Legislar para la vida es legislar para todas las formas de vida y sus manifestaciones. Crear leyes que beneficien y que pongan al centro a la vida, una sociedad biocéntrica. ¿Por qué crees que es importante? Muchos dicen que vamos a salvar la tierra, pero la tierra es la que nos está salvando, es la que nos da la vida, ¿sí? Es la que nos mantiene. ¿Sí? Hay que cambiar esa idea de que vamos a salvar la tierra por más bien que la tierra nos está salvando y que hay que dejar de destruirla, porque es la que nos provee vida desde lo más mínimo, como respirar. Tan sencillo como respirar. A lo largo de pues, casi 90.000 kilómetros pasa una cosa, yo lo llamo el psicocasco, que te da tiempo pues, para pensar en muchas cosas. Entonces imaginaos conocer a alguien como el pequeño Fran y luego hacerte una ruta de 7-8 horas reflexionando sobre lo que te ha contado Fran. Pues eso es lo que me ha pasado con los 95 personas de las tribus diferentes de América que he ido conociendo, que me ha dado la oportunidad de reflexionar mucho, bien profundo, qué es lo que querían decir, que a veces es abstracto y a veces no. Entonces, una de esas reflexiones me condujo a pensar que de alguna manera todos somos semillas y que nunca podemos alcanzar a saber qué semilla podemos ser para alguien y ese alguien, qué semilla puede acabar siendo para otro alguien. Son como radios de acción, ¿no? Me di cuenta al comenzar el proyecto Soy Tribu que de alguna manera tuve un impacto en mi primer círculo, en mi círculo más cercano de familia y amigos, ¿no? Empezando por mis padres o empezando pues por algunos amigos de mollera más dura, que lo veían realmente pues porque era su colega o su hijo, ¿no? Pero que después estás echándote una cervecita y de repente te dicen algo o una reflexión y dices, coño, no me esperaba que esto hubiese calado. Y eso me llevó a pensar que si ponemos siempre pues, la responsabilidad en la acción que venga por parte de los poderes, la llevamos cruda y que, como decía Galeano, gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, me di cuenta de que nunca podré dimensionar lo que esto puede suponer. El que yo en este caso o algunos de vosotros desde los lugares en los que estáis, qué efecto puede tener en la gente con la que compartís vuestro tiempo. Y para mí el cambio viene por ahí. Y esto me lo dijo también Rosa Jackson en el territorio Bribri de Costa Rica. Quiero hablar sobre las semillas. Unas simples semillas que puedes ver en mi mano. Para nuestra cultura y nuestra forma de ser como indígena, esto marca una gran diferencia. Usted vino a esta tierra no solo por venir. Usted vino a esta tierra a hacer una diferencia. Y esa diferencia se vive el día a día de lo que usted vaya a sembrar, de lo que usted quiera ver en el futuro. Hay una relación completamente directa entre lo sembrado y lo recogido. Entonces las semillas, acabé entendiendo que está en el todo, que hay una repetición de semillas en muchas cosas. Lo podemos llevar al plano más abstracto o al plano más práctico, como Ángela Romano en el norte argentino. Yo quiero conocerlo al pintor de este poroto. Ahí está, el hacedor del universo, el cuidador. ¿Cómo no te vas a sorprender vos? ¿Y cómo no uno no va a cuidar? ¿Cómo no cuidarlo? Comentaba el otro día que una de las cosas que me maravilla de las cosmovisiones indígenas es a quién adoran, o sea, a quién veneran, quiénes son sus deidades. Bueno, pues para la cultura quechua, Inti es el dios del sol, Pachamama es la madre tierra, Mamaquilla es la diosa luna. Para los mayas, Amun es el dios del maíz y Tupán en el Paraguay es el dios de la lluvia. Decía Einstein que si miras profundamente la naturaleza podrás entender todo un poquito mejor. Una de las ceremonias hoy día cada vez más por todos lados, que es la búsqueda de visión de los Lakotas del norte, es pues estar mucho tiempo en un sitio sin comer ni beber ni hablar, haciendo un triple ayuno, solito en la naturaleza, con el claro propósito de pararte a ver
Y si nos fijamos, hay una relación muy fuerte entre algunas cosas que pasan y nuestro propio cuerpo. Hasta en una venita podemos encontrar semejanzas a un rayo. El mero ojo podría encontrar cierta semejanza con algunos fenómenos cósmicos. Un moretón de cuando nos golpeamos con el arrebol del cielo cuando atardece. Las estrías de una mera hoja puede coincidir perfectamente con las líneas de nuestra mano. Si miramos bien en la huella dactilar, qué curioso, ¿no? Que coincide bastante con lo que sería la huella dactilar de un árbol. Fijémonos en esto, la semejanza que hay entre la red neuronal cerebral y la red cósmica. O en esto otro, cómo es el nacimiento de una célula y cómo es la muerte de una estrella, de la supernova. Y una de mis favoritas, que es la semejanza que hay entre la forma de un árbol y los bronquios que se insertan en nuestros pulmones. Es como si fuésemos lo mismo, pero de otra forma. Y anatómicamente hay algo muy curioso, y es que la hemoglobina respecto a la clorofila solo cambia en un átomo. Y luego parece ser que tenemos estrellas en nuestro cuerpo, ¿no? Y me lleva a pensar esto, si nuestro cuerpo podría llegar a ser un mapa cósmico, entendiendo que vinimos, como somos agua y vinimos en cometas al planeta Tierra, si nuestros lunares podrían llegar a ser un mapa para volver a casa. ¿Por qué naciste tú? Había 40 millones de probabilidades de que naciera otro y te tocó a ti. Si eso no es milagro... Dime tú qué es. ¿Eh? Si eso no es milagro... Ahora, como es un hecho tan cotidiano... Se relativiza. No le damos valor. Y el no darle valor, no apreciamos el milagro de haber nacido. El paraíso no está allá, ni antes ni después, es este, así como es, con sus contradicciones, sus limitaciones. Es este. Venimos de la nada y vamos a la nada, del no ser al milagro de ser, para volver al no ser. Venimos del no ser, somos y volvemos al no ser. Es como un truco de magia. Estamos y no estamos. Todos estos intercambios humanos, haber tenido la oportunidad de compartir con todas estas personas que definitivamente han acabado definiendo mucho el cómo pienso y el cómo siento, me han llevado al tratar de encarnar y vivir dos cosas muy sencillas pero bien profundas, que es la conciencia y la gratitud. O sea, la conciencia de estar agradecido, la conciencia en todos sus ámbitos, del poder comerte un buen mango, del levantarte y poder estirarte, el poder ver, el poder escuchar un buen concierto, el tener un cuerpo que se mueve con una vibración, y la gratitud de poder estar haciéndolo, de saber que podría no ser así, podrías tener unas circunstancias complicadas o podrías directamente no estar. Si nos manejamos en el concepto de la conciencia y la gratitud en nuestro día a día, pues la vida es más sabrosa. Había una profecía de América del Norte que decía: cuando la tierra sea devastada y los animales estén muriendo, una nueva tribu de personas llegará a la tierra. Vendrán de todos los colores, clases y credos, y serán quienes por sus acciones y empeños volverán la tierra verde otra vez. Serán conocidos como los guerreros y las guerreras del arco iris. Volvemos al conocimiento muisca y vemos cómo todo se entrelaza de nuevo. No nos queda más que ser y hacer el amanecer del ser. Darle vida a la vida, nos dijeron los abuelos del Amazonas. Un nuevo comienzo, un antiguo nuevo orden, una antigua nueva gente. Somos nosotros. No hay excusa, somos nosotros, no hay que esperar a dentro de un tiempo, a que otros ya cambiarán porque realmente nuestro ratio de acción no es tan grande. No, es ahora el momento en el que ese ser adormilado, somnoliento, que piensa que a lo mejor tal vez no es suficiente, pues amanezca, amanecer el ser. Es hermosísimo. Entonces, como me iba fijando, y habéis podido comprobar, que el rezo de estas personas en realidad es muy parecido de unos con otros, decidí ponerme un día ahí a echarme mis horas editando en el ordenador y decir, joder, que yo creo que están hablando todos de lo mismo. O sea, ¿será que está bajando como una idea universal que germina en ciertos seres y que realmente
hay una red que podría ser lo suficientemente fuerte como para que esas ideas o esa nueva forma de pensar más armónica, más coherente, se propague? Podría ser que sí. Y esto fue el resultado que me comprobó lo que pensaba. Amen la vida, porque la vida es corta. Tenés una sola vida, vivila. Como uno quiere vivirla. Porque todo lo que tengo es vida. Hay que gozársela. Cada momento pequeño de la vida. Es muy hermosa. Cuerpo, mente, corazón, en una dirección. Que sea el sentimiento del corazón el que nos guíe en el camino, en el quehacer cotidiano. Que nadie comande las decisiones hacia donde queremos llevar nuestra vida. Tú eres el camino que se camina. ¿Qué vine a hacer aquí? Que nacimos para algo, ¿no? Que cada persona vino a hacer su tarea. ¿Quién somos cada uno? ¿Qué queremos nosotros? ¿Para dónde vamos? Y a dónde queremos estar. Encontrarse uno mismo. Andan buscando quién soy, para qué vine, qué hay más allá, ocupándose del afuera, porque es lo que nos induce, porque es lo que nos debilita, nos fisura. Dentro de ti hay algo más grande que lo que se imagina. Tu aporte como ser humano es cambiarte a ti mismo. Tratando en el camino de dejar algo positivo hacia el colectivo, hacia los demás. Estudiar la mejor manera de vivir. Un povo instruido no se deja dominar. Otra forma de vida. El tomar la decisión de cómo es que quiero vivirla y cómo es que quiero soñarla. Soñar es importante, ¿no? Cómo es que quiero caminarla. En paz, en armonía, con dignidad. Tengamos conciencia de lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Y qué hago y qué dejo de hacer para cumplir la vida que quiero vivir? Para saber quiénes somos. Para saber quiénes somos. Y yo creo que ha llegado el momento en el que cada una de nuestras manos, cada una de nuestras palabras, cada trocito de aliento que salga de nosotros sirva para algo más allá de para lo que a nosotros nos sirva. Por eso del Aini, por eso del Ubuntu y por eso del In Lak'ech. Si materializamos eso desde lo más pequeño en la mínima acción, ese es el motor de cambio. Yo creo que, como decía esa antigua profecía nativoamericana, los guerreros del arco iris somos nosotros. Muchas gracias, familia. Me vaya a hacer llorar, coño. Qué bonito, ¿no? Bueno, ahora me dijeron que se abría un pequeño turno de preguntas para quien tenga la curiosidad de preguntar algo en concreto que le apetezca, pues se abre el espacio para ello. Deciros mientras tanto que he disfrutado mucho esto, prepararlo, poder enfocar así pues esta tertulia desde lo que yo siento que es el corazón del proyecto Soy Tribu, más allá de la parte de motoaventura, que esa es otra. Pasa muchas cosas. Hoy quería hablar de la gente que es realmente protagonista en él. Así que si alguien tiene alguna pregunta, pues ahí está el micrófono. Recogemos las preguntas y trataré de ir respondiendo como buenamente pueda. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Ha estado genial. ¿Qué parte de que esto lo hagas en un canal de YouTube condiciona tu viaje y la forma de hacerlo? Y luego, yo que sigo el canal, ¿qué parte de todo lo que haces y vives vemos y qué parte te guardas para ti? Empiezo por la segunda. Se idealiza todo esto, ¿no? O sea, es un 85% de trabajo y un 15% de viaje. De alguna forma empecé el proyecto queriendo la libertad en su estado máximo y conforme lo fui intentando hacer cada año un poquito mejor, fui notando que para poder hacerlo tenía que renunciar y sacrificar a mi libertad personal. Pero ¿sabes qué pasa, tío? Que es que era la primera vez que me conectaba con algo en la vida. O sea, nunca estaba más disperso que la hostia. Y digo, bueno, pues si no me cuesta echarle horas y horas y horas a esto, pues vamos para adelante. Esta es la mía, esta es mi beta y mi meta. Y respecto a la primera, pues lo pensé mucho, ¿no? En qué plataformas se podía contar esto. Y hice unas indagaciones de cómo habría sido en plataformas más grandes de streaming, tipo Netflix, Amazon o algo así, y le vi las orejas al lobo y salí huyendo, porque es que te condiciona muchísimo. Te condiciona no solo la productora, sino luego el propio formato de esas plataformas.
yo diría que la forma en la que te condiciona YouTube, Facebook o Instagram es en la que tú te quieras condicionar a ti mismo, porque hay una amplia libertad más allá de la política de cosas que no se pueden hacer, que por lo general no te vas a meter en esas cosas, ¿no? Y creo que sí, que te permite ir cambiándolo según tú quieras, hacer un día un episodio más de aventura, de repente uno de puro documental, y hacer lo que quieras, sí, así te podría contestar. Yo te quería preguntar, porque hablan mucho y nos has sacado mucho para qué hemos venido, qué vamos a hacer aquí, qué vamos a hacer con esta vida que tenemos. ¿Y en qué momento tú hiciste, qué es lo que fue el empujón para ti para arrancar a hacer todo esto con tu vida? Claro, siento que la primera semilla, volviendo al concepto de la semilla, fue cuando tenía 21 años, que estaba en una carrera que detestaba, en un ambiente en el que no encajaba para nada, y yo creo que había ya como un caldo de cultivo antes de mi propia explosión cámbrica interna. Y nada, me vi la película esta de Hacia Ruta Salvaje y me fascinó la historia, pues no quería hacer exactamente eso, pero como dije, coño, existe la posibilidad de mandar todo al carajo e irte, con pocos recursos, con más recursos, como que esto fue implantado. Y poquito a poco empecé a hacer cada vez más viajes en solitario. Me gustaba mucho tener esos espacios en los que el hecho de sentirme incómodo y en algunas situaciones y enfrentarme a cosas a veces, pues bueno, pues no tan agradables, me hacía crecer, me hacía conocerme a mí mismo, el cómo reaccionaba, el cómo... para mí era darle vida a la vida. Y luego pues todo lo positivo, ¿no? Todos esos momentos en los hostales, conociendo gente del camino, los lugares... no sé, siempre me acuerdo cuando volví a Madrid de un buen viaje de 20 o 30 días en solitario y mis amigos me decían, tío, ¿cómo se nota que acabas de venir de un viaje? Y me daba cuenta de que en los viajes sacaban mi mejor versión. Y me sigue pasando hoy día, cuando vengo a España a veces me adormezco. O sea, pero porque retomo un poco algunos hábitos, ¿no? Y sin embargo, tío, éramos nómadas. Siempre fuimos transhumantes. Íbamos de aquí para allá buscando frutos o caza. Y eso para mí es vida. O sea, realmente cuando más vivo me siento, cuando estoy en movimiento. Entonces, volviendo a la pregunta, me fui dando cuenta, viaje tras viaje, que como más vivo estaba y que cuando más me gustaba la vida era estando en movimiento. Y dije, uy, ¿será que puedo encontrar alguna manera en la que esto sea mi trabajo o que me pueda dedicar a esto de alguna forma y que sea autosustentable? Entonces me puse a ahorrar y ya, pues eso que al principio era una semillita, fue una semillota y se empezó a convertir en una obsesión, hasta el punto que se me repetía en sueños. Al principio a lo mejor era una vez al mes, soñaba que estaba como por ahí. No sé por qué era con una moto. Yo nunca he sido motero de estos de apasionados de las motos. Me gustan las experiencias en moto. Y ya empezó el tiempo en el que se me repetía hasta 4 veces por semana en sueños. Y dije, bueno, pues como vaya en contra de esto me enfermo. O sea, ya es como demasiado evidente que esto es lo que tengo que hacer. O sea, más claro imposible, ¿qué más necesitas? Y ahí me cogí el vuelo y me fui. Esa es la historia. ¿Cómo haces a planear tu viaje y a entrar en conexión con estos pueblos pequeños? ¿Lo haces antes o te vas viajando y lo que encuentras? Es lo más desorganizado que te puedas imaginar. O sea, te juro por mi vida que la mayor parte de los días, cuando me levanto todavía no sé a dónde estoy yendo. O sea, tengo como, dependiendo de las características geográficas del país, tengo apuntadas algunas cosas, bueno, en tal territorio hay esto. Lo que sucede es que es un poco violento presentarse en un lugar con las pintas con las que voy yo, que parezco un astronauta, con las protecciones, el traje, 4 cámaras por la moto, una delante, otra detrás, una en la rueda. O sea, puede ser hasta peligroso en algunos territorios hacer eso. En La Guajira se me complicó mucho. Realmente voy entre sístole y diástole, latido tras latido, sintiendo que el sitio para el que tengo que ir es para este. Habiendo pensado la noche anterior que a lo mejor era otro. Y ya no tengo ningún tipo de reticencia
en aceptar el impulso mañanero, porque normalmente me ha llevado a donde tenía que llegar. Como que luego en algún momento, de alguna forma, se confirma en el camino que hice bien en ir por ahí. Me he equivocado 2 o 3 veces. También me he dado la vuelta, porque se ponía muy difícil. Pero hay muy poca preproducción. En el caso de México es diferente. Sí me tengo que estar informando un poquito de a dónde estoy yendo, pues porque bueno, hay cierta situación de inseguridad en algunos estados. Y también, como vengo cosechando y sembrando esto desde hace ya 7 años, pues algunas personas que conocí, de cuyo criterio me fío, me han dicho: hay un sabio maracame en el desierto de Viracota que tienes que conocer. Apuntado. Luego llego, veo que me estoy acercando al corazón quemar con Google Maps y digo: ¿sabes esto qué era? Y me acuerdo de que alguien me dijo, a lo mejor 3 años atrás, que ahí había un viejo al que tengo que conocer. Y has dicho a la persona de: oye, ¿me puedes pasar cómo localizo? Y por lo general es así. No me anuncio con más antelación de un día si voy a llegar a un sitio, porque es que es tan cambiante. Y trato muchas veces, de esto ya por aventura personal, muchas veces coger caminos de terracería, de tierra, y a veces pues no llega, porque pasan cosas. Y por no quedar mal con la persona de que iba a llegar y no llega. Pero suele ser así, y la mayor parte de las personas que habéis visto me las he encontrado. O sea, muchas veces que he intentado o he forzado querer ir a conocer a alguien, porque me he empeñado, porque me han presionado, muchas veces no me ha salido bien. Y me he encontrado con que era algo medio artificioso. Lo mejor es cuando no tienen ni idea de quién soy, que piensan que esto se lo voy a enseñar a mi madre, y hacerles sentir relajados para que compartan lo que antes me cuentan. O sea, no llego y grabo, ¿sabes? O sea, primero es estar con ellos e intentar entender un poco de qué va. Si no, es que es muy brusco. Hay veces que me he tenido que esperar 4 días antes de sacar la cámara, hasta que te sienten y los abuelos te dan permiso. O sea, porque sin permiso no se puede. Eso es otra cosa maravillosa que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la petición de permiso. Antes de entrar a un territorio, pedir permiso. Y por ahí hubo un tiempo en el que me caía mucho, me caí por un barranco, que casi no la cuento, y me dijeron varias personas de allí: ¿pediste permiso para entrar al territorio, como permiso interno de territorio? Aquí voy, pido permiso para entrar. Y desde entonces lo hago, y me ha ido mejor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu trabajo y por tu proyecto, porque la verdad es que es muy lindo y es muy significativo. Y la pregunta que yo quería hacerte es que yo, como latinoamericana, siento que aquí en Europa hay una especie de adormecimiento colectivo más fuerte. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo sientes tú que podemos hacer para traer un poco de esta sabiduría de las tribus de Latinoamérica a Europa, sin que se convierta en este negocio que hay hoy en día de las plantas y la ayahuasca y todo esto que resulta ser un negocio? Al final la gente se decepciona, ¿no? Quiero saber como tu punto de vista respecto a esto y cómo podríamos tener más semillas de conciencia, ¿no?, aquí en Europa. Pues cada uno tiene su criterio, ¿no?, respecto a cómo percibimos cuando alguien es real o menos real, ¿no? Entonces, durante un tiempo fui crítico con eso también, porque venía para acá y me encontraba ciertas tradiciones, casi que más bien llevadas al negocio, ¿no? Y claro, es un arma de doble filo, porque ha habido una explosión de ceremonias de ayahuasca, de peyote, de San Pedro, de esto, lo otro, terapia, sanación, sanación, sanación. Y para mí todo pivota sobre desde qué lugar se está haciendo y cómo se está haciendo. Pues también hay muchos charlatanes, ¿no?, que se pueden aprovechar. Pero también una vez, fíjate, grabé a una persona que cuando acabé de grabar dije: hostia, tío, a mí esto me ha rechinado mucho. Como que... Pero luego pensé, ¿será que esto le podría servir a otra persona con otro criterio? Entonces es un tema muy delicado, porque claro, cada vez vienen más chamanes para acá. Y sería interesante que, además de ceremonias psicotrópicas, pues hubiera ceremonias de agradecimiento, de ofrenda, de explicación de todo lo que significa el maíz, de todo lo que significa el fuego. Hay cosas mucho más allá del viaje y todo esto, ¿no?, que es lo que más se ha instaurado por aquí.
Pero fíjate, poquito a poco van llegando otras propuestas y yo sí me entero de vez en cuando de personas que digo, coño, sí, esa persona tiene una palabra increíble. Pero creo que depende mucho de la educación que tengamos como sociedad, de en el momento en el que te encuentras con alguien, cómo percibes la autenticidad y realidad de su mensaje. Yo con el tiempo, por suerte, creo que he ido desarrollando un poquito el decir, este tío es real, y este va un poco más del palo, ¿sabes? Y trato de acercarme al que considero que es portador de la realidad, que a veces puede ni siquiera ser indígena, ¿eh? Por esto de que decía que en Latinoamérica creo que tenéis muchísima más conciencia hacia todos estos procesos y quiero pensar que es por la permeabilidad que ha tenido el conocimiento indígena en los no indígenas, en esas mezclas, ¿no? Sobre todo en aquellos países donde la mayoría indígena es mayor, valga la redundancia, tipo Bolivia, Perú, Ecuador, y también la resistividad más grande. Yo me pongo a mi madre a hablarle de la Pachamama y se ríe de mí. Se dice, ¿qué haces, niño? O sea, no soy capaz. ¿Tú sabes lo que me ha costado poner una papelera para reciclar en casa? 2 años de discusiones. O sea, no lo entendía. Y además me decía, pues si yo me voy a morir. Sí, ya eso a mí ya no me va a tocar, ¿no? Entonces volvemos a lo de estos espacios. Pues todos tendremos gente que sea tal vez menos afín a ciertas corrientes de pensamiento y que pues tenemos la oportunidad maravillosa no hacerlo desde la imposición de yo tengo razón y tú no, sino desde el, hey, ¿no te has probado a imaginar cómo ir por la tangente? Y yo, bueno, pues mi forma particular es haciendo esto, que pues, y yendo de nuevo a lo de las semillas, que es que si cada uno de nosotros, a esas personitas, vamos tratando de contagiarles algo positivo, mi esperanza es que eso se expanda. O sea, para mí el motor de cambio es ese. Me decía un ecologista en Chile, Claudio Vero, me decía, eso no es poner ya la responsabilidad fuera, es qué puedo hacer yo. O sea, o Gandhi, o sea, sea el cambio que quieres ver, ¿no? Algo así. ¿Cómo crees que te ha cambiado el viaje a ti de cuando te fuiste a cuál ha sido tu transformación? Y también ellos preguntaban mirarse adentro, ¿no? De quién eres tú. Perdón, lo último? O sea, en la cosmovisión que hablaban de mirarse hacia adentro, hacia quién eres tú. Entonces te pregunto a ti, ¿quién eres tú? Vale. El viaje me ha cambiado todo, o sea, la concepción de muchísimas cosas. Y yo creo que una de las cosas que más me ha ayudado es a aquello que yo crea que es verdad, aceptar la posibilidad de que coexistan muchas otras verdades también legítimas, ¿no? El no enamorarme de algo que creo que lógicamente es así. Sobre todo pues para tratar también de hacer el esfuerzo de entender a aquellas personas pues, de pensamiento opuesto, a aquellas corrientes de pensamiento que me confrontan y que me pueden llegar a irritar, a decir, pero que me ponen de mala hostia, a través de decir, vale, ¿cuáles son las circunstancias de estas personas y por qué piensan como piensan? Hice un documental con un amigo Pablo, en el que me lo pasé muy bien aquí el jueves, por eso estoy afónico, sobre la paz tras el conflicto armado en tu país, en Colombia. Y fuimos a los estados más calientes tratando de buscar la mirada sobre el conflicto armado colombiano desde cada uno de sus actores. Paramilitares, guerrilleros, ejército, policía, campesinos cocaleros, niños soldados, gentes de ONG que trabajan. Y tío, es muy fuerte esto, pero es que todos eran muy humanos. O sea, y a lo mejor pues yo podía tener la idea de decir, no, pues esto, tío, o sea, ¿qué me voy a encontrar? Y Pablo me lo había avisado, me había dicho cuando él hace documentales en Discovery Channel y una vez le pregunté, pero tío, ¿cómo te has podido hacer colega a un sicario? Y me decía, porque si estuviera aquí, te estarías tomando una cerveza con él y ni te enterarías, ¿sabes? Como el poder entender que en función de cuáles son las circunstancias que te tocó vivir, tal vez por eso piensas y sientes de una determinada manera. Entonces lo que me ha ayudado personalmente es como me encuentro con tantas maneras, pues a tratar de respetar las otras aunque no sean la mía. Me ha cambiado también mucho respecto a la concepción de la muerte en sí, que por lo general le tenía bastante miedo
Y como he tenido algunas situaciones en las que pues, casi me matan o me mato, pues a relativizarlo y a entender que vuelvo a la fuente, al origen, si te quieres poner más o menos místico, como que realmente del no ser, otra vez al no ser, pasando por el ser, como decía Mujica. Pues a relativizar que estamos de paso. Mi colega Carlos de mi pueblo se murió hace 2 años de un cáncer fulminante. Me hace vivir la vida con más ganas. Yo lo llamo la vida en bruto. O sea, un día en motocicleta intenso por un país como El Salvador, las selvas de Guatemala, no sé, subir a 4.500 de altura que corre ciertos riesgos pues por la altura y porque suelen ser sitios más inhóspitos. A mí me ha hecho amar más la vida en general. O sea, me enamoro más de la vida haciendo este tipo de viaje-proyecto. Y a veces pienso en si algún día lo termino, si de repente entraría como en una vida más grisácea. Y espero que no, porque es que un día intenso en moto, grabando a alguien, o yendo con el objetivo de llegar a una comunidad, teniendo que prepararte un poco en el camino, o sea, un día se te pueden hacer como 4 días a nivel de intensidad de todo lo que experimentas y vives. Hay un riesgo de que pase algo así, pero prefiero una vida más corta haciendo lo que realmente me gusta que una vida larga sin hacer lo que realmente quiero, ¿no? Entonces, en esa conciencia y gratitud, conciencia de, Dios, estoy cumpliendo mi sueño, y gratitud por poder hacerlo. Sí. Y luego ciertas escenas del camino que te vas encontrando con el tiempo me generan mucha ternura y compasión. No sé, pasar y ver una abuelita que has dejado ahí un momento y que has cruzado mirada en una fracción de segundo, a mí me ha hecho llorar dentro del casco. El de repente pasar por un lugar y ver eso lleno de plástico por todos lados, como me ha pasado en muchos sitios de Perú, y en Centroamérica os podéis imaginar, y volar el dron y ver unos huecos de reforestación gigantes y decir, hostia, tío, es que es real lo que está pasando, ¿sabes? Hay una diferencia grande entre conmoverte viendo una foto de lo que está pasando en tal sitio y verlo con tus ojos, y luego tener la oportunidad de hablar con la persona que puebla ese territorio y que te diga las consecuencias negativas que tiene para su día a día. Que te diga el cómo se le arruinó una cosecha y cómo no tuvo para comer, o que te diga que están bebiendo de agua contaminada porque alguien más arriba está utilizando mercurio para la minería ilegal. ¿Sabes? O sea, sabemos que existen estas cosas, pero cuando vas al territorio y viajas a través de las personas que habitan el territorio, ¿cómo no concienciarte con eso? O sea, me parece casi imposible permanecer impasible ante ciertas realidades del mundo si coexistes con ellas. Por eso voy tan lento. Porque América es muy grande, pero llevo 6 años y medio viajando. Pero es que voy lento, porque para enterarme bien de qué es lo que vive esas personas que están ahí, tengo que hablar con ellos. Y a veces no te lo cuentan en el primer intercambio de palabras, te tienes que quedar un poquito. Mucha empatía, empatía que intento que se transforme en solidaridad, dando visibilidad a algunas de las cosas que viven. Y luego, pues la alegría del vivir. He visto gente en circunstancias muy extremas que tienen una alegría que me hacen avergonzarme de cuando yo por una tontería ya estoy un poco más gruñón. Entonces, mi pregunta va por el tema de cómo la tecnología, por un lado, nos cuenta que sí podemos cambiar el mundo con nuestras acciones, y por otro lado, la tecnología nos devora a nivel mental. Me gustaría saber qué pasos debería hacer para, de verdad, vamos a cambiar las cosas y vamos a vivir de manera más sostenible, de manera más justa entre personas y conseguir ese modelo que queremos desarrollar. Gracias. Pues es que esto es tan personal, es tan casuístico. Por ahí dice el dicho, ¿no? Que del dicho al hecho hay un trecho. Puedes suscribirte a una corriente de pensamiento, pero de ahí a la acción se te cae tal vez el 90% de la gente que consume eso. Pero también creo que por algún sitio hay que empezar. Se puede empezar desde lo más chiquito, desde el que consumes, no solo del supermercado, no solo de
que compone la ropa que llevas, sino también de qué consumes en esa tecnología. A veces lo he pensado, ¿no? Digo, coño, soy creador de contenido que hace que la gente esté delante de una pantalla, y me ha hecho pensar si es bueno que la gente esté delante de una pantalla, ¿no? Por tanto que estamos. Pero bueno, más o menos creo que esto es positivo, y digo, bueno, pues entre esto y cualquier otra cosa que podrían estar viendo, pues trato de hacerme ahí el hueco. Pero yo no tengo la receta y tampoco me atrevería a darla, porque tal vez lo que me ha sido útil a mí no es útil para los demás, ¿sabes? Y siento que es un camino súper personal. La persona que sigue el camino del corazón nunca se equivoca, ¿no? Es un encuentro contigo mismo, ¿no? Comenzó siendo un viaje interior y sigue siéndolo, ¿no? En un futuro, ¿cómo te ves? Tengo 2 sueños más en la vida. El primero era este, el segundo es dedicarme a la música, de alguna manera, y el tercero es ser alpinista. Y van en ese orden. Tiene que tener un fin esto, como todo tiene un fin. Y en el momento en el que ese encuentro conmigo mismo se empieza a convertir en un desencuentro, sea porque físicamente es muy exigente, porque me duele la espalda, porque ya no siento lo mismo haciéndolo. O sea, hasta de la mayor de tus pasiones te puedes desenamorar. A mí no me desenamora hacerlo, me desenamora editarlo. Es la cantidad de horas que paso aquí delante, ¿sabes? O con el teléfono. Lleva mucho tiempo hacerlo bien, mucho tiempo. Entonces, sí, más o menos me he hecho un cálculo que en unos 4 o 5 años tengo que terminar. Bueno, América termino el año que viene, que llegaré a Alaska sobre estas fechas. Creo que voy a dejar unos meses para informarme bien de cómo viajar por África y Asia. Creo que sería un viaje menos profundo que el de América, pero más al grano, ¿sabes? Como más directo. Es que en América, tú sabes, ¿de dónde eres? Claro, bueno, que solo en tu país estuve un año y habría estado 2. Quiero vivir en Colombia de mayor. Y es eso, la música me gusta mucho. Tonteo con el rap desde los 15 años. En Medellín se me abrió un poco la puerta en ese ámbito. Conocí a un colectivo llamado Crew Peligrosos que me ayudó a empezar a darle forma, y me gustaría probar por ahí, ¿por qué no? O sea, cuando vengo a estos espacios me inspira mucha gente. Ayer vi a DAPFX, flipé el cómo lo hacía, tío. Y el otro día vi a Ranks, que decía, pero qué flow, tío, pero qué letras, y cómo debe ser estar en el main stage o en el escenario que sea, y poner a votar a la gente, hermano. O sea, la energía que provocas y que te vuelve, eso debe ser pues como estar en la moto en una de las rutas difíciles. Sí, así me lo imagino, ¿no? Como decían los abuelos del Amazonas, darle vida a la vida. Entonces, haga lo que haga, quiero buscar una actividad que suponga darle vida a la vida y que ojalá tenga algún tipo de consecuencia positiva pues para alguien más. Eso es. Bueno, yo creo que una pregunta más y finiquitamos esto. A ver quién se atreve con la última. La pregunta, ahora que estábamos hablando de conectar con el corazón, del crecimiento personal, de autoconocimiento, va enfocada a la dificultad que nos encontramos para de alguna forma hacer ver a los hombres de la necesidad de bajar de la mente al corazón, conectar con el corazón y abrirse, ¿no? Abrirse a conocerse. Entonces, ahí te lanzo la pregunta. A amanecer el ser. Sí. Eso es. Bueno, pues ligado con... Este es el camino rojo, ¿no? De los Lakotas del Norte, el camino del corazón. Tío, en Europa es más difícil. Pero, bueno, pues antes y durante el proyecto tuve la suerte de ir a espacios con propuestas en las que, aun siendo hombre, me empecé a sentir cómodo con emocionarme y mostrarme emocionado, ¿no? Eran viajes sensoriales, el contact impro, la danza me ayudó mucho, el yoga me relajó un poquito, pero también tuve, soy extremeño de pueblo,
y no te puedes relajar un pelo en algunos sentidos, porque a la mínima el amigo cabrón de toda la vida te hace una broma como acusando la debilidad que acabas de mostrar por tu sensibilidad visibilizada. Y empecé a encontrar espacios en los que se podía hacer y dije, bueno, llevado al proyecto, tía, me daba mucha vergüenza en algún momento mostrarme llorando, pero superando la vergüenza que las cosas que se puedan decir o lo que pueda provocar en hombres con mollera más dura, que pues en el mundo motero hay mucho de eso, me costó, pero hay que caminarlo. O sea, pues si somos seres sintientes y seres sensibles, ¿cómo no emocionarse? Si es experimentar en un grado alto una emoción hermosísima. Y sin embargo, pues sí, estamos a veces muy atrapados por el juicio externo. ¿Cómo podemos llegar al punto en el que el emocionarse pueda llegar a ser sinónimo de debilidad? O sea, es terrible. Estamos, creo que, en un buen momento histórico en el que cada vez se puede mostrar más ese cambio de paradigma, ¿no? Hostia, tío, es tan hermoso emocionarse y... Mira, que me voy a emocionar un poquito. Familia, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso estar aquí esta noche a darlo todo, ¿eh? A darlo todo.